Bueno, pues buenas tardes desde Cartagena, desde Radio Luz a las Naciones. Nos encontramos un domingo más con vosotros, con el deseo de siempre, ¿verdad?, de poder transmitir la palabra de Dios, poder llegar a los hogares, poder llegar a los corazones de todos aquellos que están con necesidad. Algunos la reconocemos, otros aún no, pero es nuestro deseo que el Evangelio sea extendido, que la palabra de Dios sea llevada a todo lugar y con este empeño y con este deseo, pues otra vez de nuevo nos presentamos delante de vosotros. Esta tarde vamos a seguir con con el tema que nos viene ocupando durante de un tiempo esta parte, o estamos ocupando algunos de los programas de los domingos, y tiene que ver con el credo que la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza tiene. Pero pensando un poco en esto, claro, no estamos presentando nuestro credo, ¿verdad? No estamos presentando nuestro pensamiento, no estamos presentando nuestra idea de las cosas, ¿verdad? O sea, si fuera así, no tendría mucha validez, ¿no? Podría tener validez para nosotros, pero no es esto lo que queremos, ¿verdad? Verdaderamente lo que estamos tratando de presentar domingo tras domingo en estas tardes, sí, es el credo que nosotros como Iglesia hemos adoptado o hemos hecho nuestro, pero lo que estamos tratando de presentar es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios sí tiene solidez, ¿verdad? Sí que tiene crédito, es la palabra salida de la boca de Dios, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, infalible, inerrante, que nos enseña o nos muestra o nos da a conocer al Dios Todopoderoso. Entonces, a veces nosotros presentamos, bueno, pues vamos a presentar nuestro credo, pero realmente lo que estamos es exponiendo la verdad de Dios. Por eso abarca un poquitín más de lo que puede ser nuestra Iglesia, ¿verdad? Abarca al corazón del ser humano, al corazón o a las personas que en esta tarde pues puedan estar con nosotros y puedan estar escuchando su palabra. Y bueno, esta tarde está con nosotros José Manuel Monjero, y vamos a pasar a otro de los puntos o a otra de las partes que estamos exponiendo, y ocuparemos posiblemente más de un programa en poder compartir con vosotros lo que tiene que ver con la Trinidad. Y este va a ser el tema que nos va a ocupar esta tarde y posiblemente en algún otro programa. Y bueno, para ello, pues como os digo, está con nosotros José, ya esperando desde Barcelona, que le demos paso, y no tardo más en hacerlo. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Melo. Bueno, pues como siempre, pues nos alegramos de poder estar aquí, presentándote, pero también al mismo tiempo escuchándote lo que tienes que decir. Pues muchas gracias por la presentación, por el trabajo que hacéis, gracias. Y bueno, pues como tú bien has dicho, estamos tratando de exponer, de aclarar dentro de la medida de lo posible, o más que todo dentro de la medida de nuestras capacidades, cuáles son las doctrinas básicas, ¿no? de qué es lo que creemos, ¿no? Qué es el fundamento de nuestra fe, de nuestro cristianismo, ¿no? Y para empezar esto, evidentemente lo primero que había que hacer era hablar sobre la palabra de Dios, que es lo que estuvo haciendo Loel en los dos programas anteriores, porque saber cuál es el fundamento de nuestra fe, nuestras doctrinas básicas, saber un poco en lo que creemos,
no puede ser de otra manera que extraído de la propia palabra de Dios, ¿no? De lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y a partir de ahora, a partir de este momento, pues para tratar el resto de las doctrinas, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pensamos que es prácticamente imprescindible, ¿no?, hablar de la Trinidad, porque hablando de la Trinidad nos da, siempre vamos a tener en cuenta que Dios es un Dios trino, ¿no? Y entonces podremos tratar mejor todas las doctrinas en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero antes de empezar, bueno, me gustaría que tuviéramos un momento de oración. Y el otro motivo es precisamente esto que estamos haciendo. Bueno, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos tratando asuntos teológicos y, bueno, pues que esto no simplemente se convierta en un argumento para engordar nuestras cabezas llenas de dogmas o de puntos doctrinales, sino que realmente esto se traduzca en una auténtica relación con Dios. Realmente todo esto sirva para tener una intimidad con Dios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito? O sea, si Dios se está manifestando a través de su palabra, dándose a conocer, ¿no?, en su naturaleza, pues ¿para qué es? Porque Dios quiere, el propósito de Dios es que quiere que le conozcamos, ¿no? Así que si después de todo no hay un mayor conocimiento de Dios, pues algo estará fallando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un momento para orar, para poner, y por otro lado también para poner la situación de nuestros propios corazones, de que la palabra traiga un efecto en nuestras vidas, de ensanchar nuestros corazones, de tener una auténtica relación con Dios que se traduzca en una vida transformada, ¿no?, en una vida completamente transformada. Señor, en esta tarde queremos agradecerte una vez más la oportunidad que nos das de reunirnos, de hablar, aunque sea por medio de estas tecnologías, sí, Señor, para poder estudiar juntos y edificarnos juntos, con el privilegio de tener tu palabra, Señor, en nuestras manos. Tú te has manifestado a través de tu palabra en nosotros. Tú te has manifestado, Señor, porque tu deseo es el que te conozcamos y te agradecemos, Señor, ese privilegio, Señor. Así es, Señor. Que nosotros podamos conocer al Dios todopoderoso, inmutable, eterno, omnisciente, omnipotente. Oh Dios, agradecemos tanto, Señor, esta oportunidad que tenemos. Tú eres el que puedes obrar, el que nuestras vidas, nuestros tiempos están en tus manos, Señor, y lo que necesitemos tiene que venir de ti. Si es consuelo para aceptar situaciones, pues vendrá de ti, Señor. Si es sanidad, porque tú así lo has determinado, pues vendrá de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no?, de la Trinidad. Antes tengo que hacer algo que me han pedido y es mandar un saludo a los chicos de Pastoriza. Un saludo para todos. Esto ya sabes, esto ya se va a convertir como saludos para un sobrino, para un tío, pero bueno, me lo habían pedido y era deber hacerlo. Bueno, la Trinidad. La Trinidad, cada vez que pronunciamos la palabra Trinidad,
casi obligatoriamente la siguiente palabra que tenemos que pronunciar es misterio, ¿no? La Trinidad es un misterio. Es el misterio central, ¿no? de nuestro cristianismo, del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Dios es un Dios trino. Así que podemos hablar muchas cosas, podemos hablar de historia, podemos hablar de lo que no es la Trinidad, de las herejías que se han hablado o dicho por diferentes personas en cuanto a la Trinidad, ¿no? Podemos saber lo que no es en esencia la Trinidad, ¿no? Pero muchas de los conceptos que vamos a tener que tratar en este estudio de la Trinidad tiene que ser por fe, va a ser a través de la fe, ¿no? De creer lo que la palabra nos dice y creer lo que Dios está expresando en cuanto a sí mismo. Vamos a tener que creer a Dios, que es además la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios, a través de la fe, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Entonces, habrá muchas cosas que son difíciles de entender en un concepto como el nuestro, ¿no? Cuando nos habla de la eternidad, es tan difícil. Sí sabemos lo que significa eternidad, pero en sí, ¿qué es la palabra eternidad? Porque nosotros, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, tiene un principio y tiene un fin. Nuestras vidas tienen un principio y tienen un fin. Hay un nacimiento, hay una muerte, hay un principio, hay un final. Pero Dios no tiene principio ni final. Él ha existido siempre, ¿no? Entonces, conocer o saber algunos de los atributos de Dios los tenemos que recibir por la fe. Sí es verdad que, bueno, muchas veces la gente tratamos de explicar en cierta manera qué es la Trinidad, de hablar de un Dios trino y de explicar un poco de qué consiste la Trinidad, ¿no? Y lo que sí tengo que decir es que la mayoría, casi por no decir todas, las ilustraciones, los ejemplos que hemos usado para poder explicar más o menos en qué consiste, de qué trata, qué significa cuando nos dicen que Dios es un Dios trino. La mayoría de estas, por no decir todas, ilustraciones no son buenas y además nos dan una idea completamente equivocada. O sea, no es que no nos ayuden, es que nos estorban para poder tener una idea clara de quién es Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es la propia palabra, que es la que nos da una visión correcta de lo que es la Trinidad. Es Dios mismo el que nos puede explicar o el que nos puede enseñar a través de su palabra qué es su naturaleza, cómo es en su naturaleza, ¿no? Así que no podemos buscar otras cosas que no sea lo que la propia palabra nos enseñe en cuanto a la naturaleza de Dios, esta naturaleza trino, ¿no? Esta naturaleza de Trinidad, ¿no? que tiene Dios, ¿no? Así que, bueno, hemos dicho antes que trataremos o hablaremos también de lo que no es la Trinidad, ¿no? Pero antes de meternos ahí ya en estos argumentos, en estos puntos, ¿por qué es importante la Trinidad? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es una doctrina básica?
bueno, entendemos que es importante porque es la naturaleza de Dios y porque es nuestro deseo conocer a Dios y conocerle en su naturaleza. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus características? Pero hay algo más que simplemente tener algún tipo de conocimiento de cómo es la naturaleza de Dios, ¿no? Y para esto, como también hemos sugerido, estamos muy limitados, muy limitados. No tenemos ni el lenguaje, no tenemos ni la mente, ni la imaginación, ni el conocimiento, ni estamos en el plano, en este plano donde los humanos nos desenvolvemos en nuestras vidas, no estamos en el plano indicado para poder conocer con más, vamos a decir, con más detalle qué es o de qué se trata la Trinidad. Pero sí tenemos que ver una cosa, una necesidad que tenemos cuando abordamos o cuando vamos a tratar un tema como este, ¿no? En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 2, si queréis acompañarme. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que aquí tenemos una clave. Nosotros, por nuestros propios medios, vamos a decir, por nuestra propia capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra capacidad de razonar, de interpretar la Biblia con todos los medios de interpretación, toda la hermenéutica bien aprendida en nuestras mentes, no vamos a ser capaces de entender el significado o en qué consiste este asunto de la Trinidad, ¿no? No vamos a ser capaces, necesitamos una ayuda y necesitamos no solamente la palabra de Dios donde podemos escudriñar, donde podemos ver esos argumentos, ¿no? Lo que Dios se expresa en cuanto a sí mismo, sino que necesitamos que el propio Dios, a través de su Espíritu Santo, que el propio Dios, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad, ese don, ese milagro de poder tener una revelación, un entendimiento y la fe también para entender en qué consiste la Trinidad. Así que bien está todo lo que hemos estado hablando o tratando en cuanto al Espíritu Santo, si de alguna manera todo eso nos puede ayudar, aunque sea un poco, a entender o a tener ese, repito, milagro, ese don para el conocimiento de Dios, para interpretar la palabra de Dios, ¿no? Para saber cómo Dios está manifestándose a sí mismo a través de la palabra de Dios. Así que necesitamos no solamente la palabra de Dios, sino a Dios mismo dándonos esa capacidad de revelarnos, de interpretación, de captar, ¿no? De guiarnos a toda la verdad, que es también otro de los aspectos que el Espíritu Santo produce en nosotros y nos ayuda a estas cosas. Si no es así, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, si solamente vamos aquí con nuestro intelecto,
y con nuestra mejor disposición a estudiar, a empezar a mirar lo que dicen los otros comentaristas o quién ha dicho y quién no ha dicho, nunca podremos entender. Y no entenderemos posiblemente el resto de las doctrinas. No vamos a poder entender la doctrina del Padre correctamente, ni la doctrina del Hijo, ni de la del Espíritu Santo, si no tenemos de alguna manera esto grabado por la fe en nuestros corazones. Este aspecto trino de Dios, ¿no? De que Dios es una Trinidad, ¿no? Y luego ya no me quiero adelantar a definiciones porque tendremos tiempo un poco para tratar qué es lo máximo que el hombre ha sido capaz de definir con sus palabras para poder explicar qué es la Trinidad, en qué consiste la Trinidad. Así que tenemos esto, no solamente esto, sino también podemos decir que la Trinidad es la doctrina o teología central del pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque nos da una idea, un entender, una claridad sobre la naturaleza de Dios que tiene que estar constantemente en nuestras mentes. Difícilmente podemos entender nada de lo que Dios obra en nosotros. No entenderemos la obra de la cruz, no entenderemos la iglesia, no entenderemos prácticamente nada, ¿no? Ni el bautismo, ¿no? Porque el bautismo también tuvo que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No podremos entender prácticamente nada en cuanto a la teología o el pensamiento cristiano si no es entendiendo primero este aspecto, este carácter trino, ¿no? De lo que estamos tratando en este día, ¿no? También diremos que posiblemente no hemos tenido muchas enseñanzas, ¿no? Y esto pues posiblemente ha sido un error, pero es complicado, ¿no? Es bastante difícil poder hablar sobre la Trinidad, ¿no? Y yo no creo que sea capaz de dar un entendimiento mucho mayor, ¿no? Lo único que, bueno, intentaremos hacer este viaje juntos a través de la palabra, con la esperanza de que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé ese don, esa capacidad para poder entender cómo Dios se quiere manifestar a sí mismo, ¿no? Así que ya hemos dicho también que la Trinidad trata sobre la naturaleza de Dios. Entendemos quién es Dios. Así que, además, por otro lado, también tenemos que decir, no solamente viendo quién es Dios o su naturaleza, sino viendo la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, un asunto tan importante, tan básico como nuestra propia salvación. En nuestra propia salvación no podremos entender ni captar muy bien de qué trata nuestra salvación si no vemos la actuación de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes, y no solamente presentes, están en una actuación de una manera, vamos a decir, como cómplices en este asunto de nuestra salvación. Vemos al Padre que es el diseñador de nuestra salvación. Él es el origen de nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, vemos que
que esto empieza en el corazón del Padre, ¿no? Ahí inicia un poco los pasos, los argumentos, el con qué de nuestra salvación, ¿no? Vemos al Hijo que actúa, ¿no? Porque todo lo que el Padre hace lo hace a través del Hijo. Así que vemos al Hijo como el actor, el que actúa para nuestra salvación, ¿no? El que ejecuta este mandamiento de Dios o este amor de Dios con el resultado de nuestra salvación. Y vemos al Espíritu Santo que no solamente nos convence de pecado, sino que el Espíritu Santo es el que produce nuestro nuevo nacimiento o nuestra regeneración. Así que tenemos que ver que nuestra salvación tiene un carácter o un aspecto eterno también. Si me acompañáis al segundo libro, la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que aquí Pablo, hablando con Timoteo, le explica esto, este carácter eterno, esta cualidad, vamos a decir, ¿no? o aspecto de nuestra salvación, que nuestra salvación no es un asunto que ha empezado cuando nosotros nacimos y empezamos a hacer cosas malas. No, tiene un carácter eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya estaban, desde antes de que hubiera cielos y que hubiera tierra y se crearan los animales y el mar y todo, ya se estaban tratando, ya se habían tratado aspectos de nuestra salvación. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Podemos ir al libro de los Efesios y a otros muchos partes de la Biblia que nos hablan de esta parte, ¿no? De esta parte en la que se ve con claridad cómo nuestra salvación es un asunto en el que está interviniendo, en el que no es una cosa del Padre y punto, o una cosa del Hijo, o una cosa del Espíritu, en la cual actúan en conformidad la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los reformados, la Iglesia reformada, ellos ponen mucho énfasis en la teología de los pactos, ¿no? Igual que los dispensacionalistas ven la historia a través de dispensaciones, a través de eras, ¿no? De ciertos tiempos diferentes donde Dios de alguna manera actúa en diferente manera o tiene cierta manera de tratar con nosotros. Los reformados todo lo ven a base en cuanto a los pactos. Y ellos hablan de que el primer pacto que hubo es el pacto de la redención. Y el pacto de la redención lo ponen, lo sitúan en cuanto a antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, en la Trinidad ya se estaban discutiendo, por decir una palabra, no es discutir, se estaban tratando los asuntos de nuestra salvación. Nosotros no éramos nada, ni existíamos, pero en el corazón de Dios, en la mente de Dios, ya sí, y ya se estaban tratando esos aspectos en cuanto a nuestra salvación, ¿no? Si vamos al último capítulo de Mateo,
capítulo 28. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vemos aquí la importancia de la Trinidad, de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el bautismo, en nuestros principios. Porque este es un asunto importante, el ver este carácter eterno de nuestra salvación. Entonces, en cuanto hay un conocimiento de Dios o una relación con Dios o una, vamos a decir, cuando recibimos por la fe, ¿no? Y creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y se da este paso del bautismo, esto lo hacemos no de manera formal, sino porque han estado los tres y porque confiamos que la Trinidad va a estar a lo largo de nuestra vida. Por eso el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, esto no solamente para los que se bautizan, sino está hablando a los discípulos en cuanto a su ministerio. Les está diciendo en cuanto a su ministerio, que es su ministerio, va a estar involucrado, va a estar completamente entrelazado. No vamos a poder separar nunca, si queremos tener un ministerio realmente eficiente y un ministerio que realmente sea un ministerio espiritual, un ministerio de Dios, va a tener que estar la Trinidad involucrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que nuestro ministerio va a estar confirmado, va a estar dirigido por la Trinidad. Y tienen que estar ahí los tres. Así que podemos decir que como cristianos es imprescindible tener una relación constante con la Trinidad, ¿no? Es lo que podríamos decir. Pero bueno, hemos dicho al principio de cuando íbamos a empezar que qué es lo que no es, ¿no? A veces entendemos ciertas cosas a través de intentar explicar lo que no son, ¿no? ¿Y qué no es? ¿Qué son ese tipo de doctrinas que han ido apareciendo, herejías, en cuanto a la manera de entender a Dios y su naturaleza, y que no es en la manera en la que Dios se expresa a sí mismo, ¿no? Sabemos los atributos de Dios, hemos hablado de ello, y hay algún buen libro por ahí, como El conocimiento del Dios Santo, de Tozer, que nos hablan en cuanto a los atributos de Dios, ¿no? Bueno, no nos metemos ahora en este tema, pero antes hemos hablado de uno de ellos, hemos hablado de que Dios es eterno. Otro atributo de Dios es su inmutabilidad. Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo, siempre, no hay variación, no es de una manera en el Antiguo Testamento y de una manera ahora, no ha cambiado su carácter, su personalidad, sus atributos, ahora ya no es tan amoroso, ahora es un poco... No, Dios es inmutable. Y son cosas que cuando pensamos en Dios y en su naturaleza las tenemos que tener en cuenta. O sea, Dios es eterno y Dios es inmutable. Quiere decir que nunca no ha habido un momento en la historia, y recordamos lo que significa eterno, que eterno es
que no tiene principio y no tiene fin. Así que nunca mirando en la eternidad pasada y nunca en la eternidad futura va a haber un cambio en la naturaleza de Dios, en sus atributos. Y otro aspecto o atributo de Dios es su unicidad. La unicidad de Dios significa que Dios es único. No podemos ver ejemplos, no podemos ver cosas que nos digan, bueno, mira, así es Dios, Dios es único. Así que estas son cosas que tenemos que tener en mente cuando tratamos de exponer o de explicar de alguna manera qué es la naturaleza de Dios o este asunto que nos trae hoy en cuanto a la Trinidad. Dios es eterno, Dios no ha cambiado, no era de una manera y ahora es de otra. Y esto explica muchas cosas, porque muchas de esas falsas teologías o falsas doctrinas piensan que Dios se ha manifestado en un tiempo como el Padre, en un tiempo como el Hijo y en otro tiempo como el Espíritu. Pero Dios es el mismo y no hay cambio. Y también, por otro lado, estamos hablando de esta unicidad. O sea que, bueno, sí que no podemos pensar en nosotros y querer entender la naturaleza de Dios. Aunque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No, en ese aspecto no. Y no es la naturaleza del hombre en nada, en ese sentido, vamos a decir, parecida a la naturaleza de Dios, ¿no? Teniendo en cuenta estos atributos, que tenemos que despojar de nuestra mente todos los conceptos y preconceptos que hemos tenido, ideas, imaginaciones que hemos tenido de Dios, teniendo en cuenta que Él ha vivido toda la eternidad, vivirá toda la eternidad y lo ha hecho de manera inmutable. Teniendo en cuenta de eso, podemos empezar a profundizar, a tratar algunos asuntos de lo que nos habla la palabra de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Este versículo tan escuchado, tan importante para los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, Jehová es uno, Dios es uno. Nosotros creemos que tenemos un solo Dios, con una naturaleza, una esencia consustancial, todos tienen la misma sustancia, la misma herencia, pero en tres personas distintas. Y a partir de aquí, o sea, esto es lo que podemos avanzar, lo que a lo más que llegaron igual en el concilio de Nicea, definir cómo era la naturaleza de Dios, a través de los conflictos que había, de los pleitos, de las discusiones. Constantino, cuando puso al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo III, empezó a ver y a observar el gran pleito que había a cuenta de las doctrinas y especialmente en cuanto a la Trinidad, en cuanto especialmente a la divinidad de Jesús, ¿no? A su aspecto de que Jesús era Dios. Y por eso se creó ese concilio de Nicea y allí se estableció o se aproximó o se acordó entre todos hacer esta especie de declaración, de credo, donde se decía que Dios es consubstancial, es una esencia en tres personas, ¿no? Pero vamos a ver un poco qué significa esto o vamos a ir adelante, ¿no?
y como he dicho antes, metiéndonos un poquito en lo que no es. En estos primeros tiempos, y luego estas doctrinas erróneas se han ido muchas veces repitiendo a lo largo de la historia y van apareciendo una y otra vez, y de pronto te das cuenta que en nuestros tiempos hay mucha gente y muchos grupos que siguen opinando de esa manera herética como lo hicieron en los primeros tiempos, en los primeros siglos, ¿no? Por un lado está el unitarismo, que el unitarismo niega la Trinidad. Niega que Jesús pueda ser Dios y que el Espíritu Santo pueda ser Dios. Eso es una de las herejías que ha habido, ¿no? El negar la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Por otro lado estaban el triteísmo, los que pensaban que son tres dioses. Niegan la unicidad. En el otro punto, por un lado están los unitaristas y por otro lado los triteístas. Por otro lado, hay gente que ha tratado de explicar que es una persona en tres personas o una esencia en tres esencias. Eso es una contradicción, porque no puedes estar diciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo, o una cosa y otra que son completamente contrarias. Así que no son tres personas en una persona, ni son tres esencias en una esencia. Tampoco es una realidad, la Trinidad, una realidad de dos, Padre e Hijo, y porque muchos han dejado al Espíritu Santo fuera simplemente como una fuerza, como una expresión del poder de Dios, ¿no? Posiblemente las herejías más fuertes, que tuvieron más influencia y que, como he dicho antes, se han ido repitiendo a lo largo de los siglos y llegan hasta nuestros días. Por un lado estaba lo que un sacerdote libio, posiblemente libio, llamado Arriano, dijo. No, aunque tenemos que decir que Arriano no fue el primero, Arrio, no fue el primero que estableció este tipo de pensamiento en cuanto a la naturaleza de Dios, ¿no? Pero sí se le atribuye a él esta doctrina, ¿no? Y por eso se llama arrianismo, y es quitar la naturaleza divina de Cristo y solamente atribuírsela al Padre, ¿no? Cristo es una creación del Padre, es el Hijo, es creado por el Padre, ¿no? Esto es lo que Arrio estableció. Y por otro lado, otro también, curiosamente, sacerdote libio, también, que posiblemente nació ahí en el norte de África, estableció lo que se llama el modalismo, o que Dios es una persona que tiene tres caracteres o tres aspectos, o que se manifiesta de tres modos diferentes, ¿no? Esto es lo que se llamó el modalismo, que para algunos, cualquiera de estas, los testigos de Jehová también, ¿no? han creído así. Para mucha gente, cualquiera de estas herejías son más lógicas, las tienen como lógicas, como fáciles de razonar, por la dificultad que tienen en ver cómo es la verdadera naturaleza de Dios. Tres personas y una esencia, una naturaleza, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Claro, como hemos dicho antes, no hay en el plano donde nosotros movemos algo que pueda ser ni siquiera parecido.
Entonces, ¿cómo podemos explicar algo que no entendemos? Bueno, ya hemos dicho al principio, estamos tratando un misterio, por eso por nada estamos tratando de desvelar todos los entresijos de este misterio y entenderlo perfectamente. Ya hemos dicho que hay una parte que la tenemos que recibir por fe, ¿no? Pero por esa necesidad de razonar ciertas cosas, se han llegado muchas veces a este tipo de herejías o doctrinas falsas. También están los que dicen que, los tres, como que Cristo es una tercera parte de Dios, el Espíritu una tercera parte de Dios y el Padre lo mismo, ¿no? Cada uno es una tercera parte de lo que es el concepto global de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos al capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, vamos a ir al 8 primero. Mirad que nadie os engañe. Esto nos viene bien tratando de este tema. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, los rudimentos de este mundo tienen que ver con la posibilidad de poder razonar todas las cosas, de establecer una lógica, una manera de entender, de poder comprender, de que el método científico que tanto está de moda, ¿no? Donde todo se tiene que poder probar, ¿no? Pues también lo podamos aplicar aquí. ¿De qué manera podemos probar este concepto de Dios? De que Dios es una naturaleza, una esencia, una sustancia en tres personas, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar esto? Bueno, ya hemos repetido, estamos delante de un misterio y estamos delante de uno de los asuntos donde realmente necesitamos una capacidad milagrosa, por decirlo de alguna manera, dada por el Espíritu Santo de fe para poder recibir cosas así. Pero tremendamente importantes para nuestra vida. Esto no es un concepto que se queda ahí, que tuvimos que aceptar en un tiempo y ya ahí seguimos con el resto de la Biblia y lo que la Biblia nos enseña. No, constantemente vamos a ver la aplicación o la manera en la que la Trinidad va a estar presente en nuestras vidas, ya sea en nuestro nuevo nacimiento, ya sea en nuestros principios o en nuestro ministerio a lo largo de toda nuestra vida. Así que, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, los que piensan que si Cristo puede ser una parte de Dios y el Espíritu Santo otra parte de Dios, pues aquí Pablo lo aclara perfectamente. Podemos pensar que todo este tipo de doctrinas que he hablado muy rápidamente, podríamos dedicar tiempo a deshacer un poquito, a desmigar en qué consistían en profundidad todas estas doctrinas, falsas doctrinas, pero bueno, no sé si merece la pena, ¿no?, perder mucho tiempo en ello, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho, ¿no?, son aspectos de ver, de poder razonar especialmente, ¿no? Y lo veremos también aquí, porque el liberalismo, de lo que ya hemos hablado, es lo que trata de hacer. El liberalismo trata de razonar todos los aspectos de nuestra vida, ya sean los filosóficos como los científicos, ¿no? Y sobre todo un aspecto como este. Y si no
se pueden razonar, se cambian. Y se explican de otra manera o se da otro enfoque el cual sí que podamos llegar a razonar. Así que, tratando de esto, podemos pensar que estos diferentes pensamientos, el modalismo, el unitarismo, el triteísmo, el arrianismo, todos estos que simplemente son diferentes formas de poder ver la Trinidad y como mucho un punto de desencuentro, un punto de discusión, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, pues ¿para qué necesito saber yo esto? Yo no me voy a poner a discutir con nadie en cuanto a esto, yo tengo mi creencia y lo que piensen los demás no me importa. Pero, ¿por qué es importante que estemos tratando estas cosas? Bueno, sabemos lo que nos dice la historia. Y la historia nos dice que en los primeros siglos, incluso vamos a ver en el tiempo de Jesús, en los tiempos actuales, hoy en día, a lo largo de la historia y también en los postreros días, pensando de una forma escatológica, pensando en los tiempos que se acercan a la gran tribulación y todo esto, la Trinidad va a ser una doctrina, posiblemente la doctrina más atacada o más cuestionada de todas las doctrinas que vamos a tratar o que podemos ver, ¿no?, a lo largo de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la Trinidad es un problema prácticamente insalvable, es algo que establece como un muro que frena en seco todos los pensamientos ecuménicos de unión de las diferentes religiones del mundo, de pensamientos de unidad religiosa en el mundo. El argumento, la doctrina de la Trinidad frena, para en seco todo ese tipo de pensamientos ecuménicos, ¿no? Es un estorbo, es un problema para el ecumenismo. De hecho, vemos una de las principales críticas que tiene de parte de los judíos al cristianismo o de parte de los musulmanes al cristianismo, no es otra cosa que el aspecto de la Trinidad, la divinidad de Cristo y, bueno, y en menor medida la del Espíritu Santo, pero especialmente la divinidad de Cristo. Esto es algo, no es razonable, es un misterio, como he dicho, no es razonable para muchos grupos religiosos, no se puede explicar y entonces pues crea este tipo de barrera, de stop a todas estas corrientes que hoy en día vemos sorprendentemente que de manera muy fácil se juntan y son capaces de entenderse. Los mismos que hace unos años o cientos de años estaban matándose, odiándose, o sea, con una declaración de herejes a unos, de unos a otros, era impensable una convivencia entre judíos y ortodoxos o católicos, incluso los musulmanes o los luteranos. Todo eso eran cosas que eran, o sea, sus doctrinas eran tan importantes que nunca nadie podía pensar que ahí habría un momento, un tiempo en el que esta gente pudiera sentarse y hablar y entenderse. Pero hoy en día lo estamos viendo. Vemos
que hay un fuerte movimiento ecuménico y, bueno, para mí eso me da mucho pensamiento escatológico en cuanto al anticristo, ¿no? Como una religión, como una manera fácil de darle argumentos religiosos al anticristo. Pero bueno, no nos metemos en ese asunto. Pero lo que sí vemos es este aspecto de la Trinidad, esta manera de frenar muchas doctrinas y muchos pensamientos que, si no fuera por la Trinidad, pues también parece que sería fácil estar sentados alrededor de la misma mesa, entendiéndose, bueno, podíamos quitar esto y así nos llevamos mejor, vale, añade un poquito de esto y quitando una pequeña doctrina de aquí y poniendo un argumento allí, pues somos capaces de entendernos. Bueno, en este asunto es cuando digo que el liberalismo es uno de los peores enemigos. El liberalismo apoya el ecumenismo de una manera, bueno, muy fuerte, ¿no? El liberalismo trata de razonar todos los argumentos, todas las doctrinas, ¿no? Busca argumentos en contra de la Trinidad porque no es razonable. Así que el liberalismo no solamente es un enemigo en sí mismo, y ya hemos explicado que el liberalismo no es una iglesia o no es un grupo, es algo que se produce dentro de la iglesia, ¿no? Un pensamiento liberal, un pensamiento donde no importa lo que Dios se está expresando de sí mismo. Si yo lo entiendo, si yo lo puedo probar, es verdad. Pero si no lo puedo probar, Dios queda como mentiroso y yo daré las pautas de lo que debe de ser la naturaleza de Dios en cuanto a mi manera de razonarlo, ¿no? Así que es muy peligroso el liberalismo. Y vemos que estas cosas que tienen palabras, que son palabras raras, se juntan y se sustentan unas a otras. Liberalismo, ecumenismo, doctrinas falsas, todo va bien, todo encaja, menos un cristianismo auténtico, con doctrinas bíblicas claras y con una revelación de quién es Dios, bíblica, 100% bíblica, un Dios trino que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, bueno, ahora iba a hablar un poco ya sobre el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y cómo ya en los tiempos de Jesús estas cosas empiezan a manifestarse, ¿no? Pero ya viendo la hora, creo que posiblemente lo haremos para el próximo día, ¿no? Pero el próximo día empezaremos a tratar sobre el Evangelio de Juan, que es un evangelio especialmente útil, por decirlo de alguna manera, por explicarlo, en cuanto a esta revelación de Dios, en cuanto a su naturaleza, de cómo es Dios, de cómo es su personalidad, de cómo es este Dios trino, una esencia en tres personas diferentes. Y solamente leeremos un versículo para acabar, Juan capítulo 8. Jesús, versículo 58. Juan 8, 58.
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, en el próximo programa, hablaremos de los argumentos que Cristo mismo da en cuanto a su carácter divino, a su divinidad, a cómo da argumentos a este aspecto en cuanto a la Trinidad, ¿no? Cómo estamos hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, pero manifestándose una y otra vez en su carácter divino, en su divinidad, ¿no? Y cómo lo hace una y otra vez. Pero bueno, como he dicho antes, esto lo dejaremos para el próximo programa. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, si Dios quiere, pues el próximo domingo pues seguiremos con este tema.